Jehová el Señor dijo de David: tú serás el pastor de mi pueblo, tú serás el líder de esta gran nación. Estudiemos el ascenso de David al trono en Primera de Crónicas, capítulo 11. Qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades porque sigues estudiando la palabra de Dios. Por favor, no te desanimes, no te canses. Puedes dejar de escuchar este audio, tú lo sabes, no hay ningún problema, porque lo que realmente queremos es que tú vayas directamente a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta bastante de lo que ya estudiamos en 2 de Samuel, capítulo 5, ya lo estudiamos y es David proclamado rey. Algo muy importante que ya hemos visto, pero que ahora lo vamos a ver con más detenimiento, es que Crónicas nos reinterpreta la historia, nos dice por qué sucedieron las cosas, pero sobre todo, el libro de Crónicas, el autor, inspirado divinamente, nos va a mostrar cómo la mano de Dios conduce la historia. A pesar de los errores, a pesar de los defectos, Dios está detrás. Su mano sigue sosteniendo el rumbo de la historia. Ahora, en Samuel, como que es más un relato histórico. Samuel como que nos cuenta qué sucedió. Por supuesto, uno va aprendiendo, pero como que el aprendizaje es más abierto, como que uno va sacando sus propias lecciones. Así que vamos a concentrarnos. Versículo 1 al versículo número 3 nos cuenta cómo David llegó al trono de todo Israel. Acuérdate, en Samuel estudiamos que en primer lugar, a la muerte de Saúl, David gobernó solamente en Hebrón. Ahí estuvo poco más de 7 años, pero tuvo que morir el hijo de Saúl y entonces ya todo Israel vino con David y dijo, bueno, tú vas a gobernar sobre toda la nación. Pero fíjate, aquí hay unos elementos de liderazgo muy importantes. Este liderazgo lo puedes ver desde el liderazgo cristiano, como responsabilidades en la iglesia. Pero los principios que aquí se muestran te pueden servir para el liderazgo en todos los aspectos, en tus negocios o en tu empresa o en tu emprendimiento si apenas comienzas, o también en el liderazgo familiar o en tu liderazgo matrimonial. O sobre todo me parece también muy valioso como estudiantes. Fíjate los principios. En primer lugar, el pueblo de Israel, todas las tribus vienen y le dicen, versículo 1, somos tu hueso y tu carne, dice así. Somos de la misma carne y el mismo hueso. ¿Qué es lo que quiere decir? Tú eres como nosotros, tú has estado con nosotros, has caminado con nosotros, has convivido, has pasado hambre, has salido a la guerra con nosotros. Tú eres uno con nosotros. Y mis amigos, esto es muy valioso. Porque David estuvo en el pueblo, con el pueblo, sufriendo con ellos mismos, que el pueblo estaba plenamente identificado. Tú te quieres ganar a tu cónyuge, quieres ganar a tus hijos, quieres ejercer liderazgo, quieres servir en la iglesia, tienes que estar allí, tienes que estar con ellos, tienes que caminar con ellos. ¿Para qué? Pues ellos se sientan como tú, de tu carne y de tu hueso. No puedes influir si no estás con ellos. En segundo lugar, se le dice, versículo 2, mientras Saúl gobernaba, tú eras el que sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Lo que le dice es que tú no necesitabas cargo para ser líder. Tú no eras el rey, pero tú eras el que llevaba las fuerzas de Israel. Tú no eras el comandante supremo, pero tú eras el que sacaba al ejército, lo inspirabas, lo motivabas. ¿Qué es lo que le están diciendo? Tú tienes capacidad de liderazgo. Hemos visto que Dios te ha usado y has desarrollado tus capacidades de liderazgo. Acuérdate, este es un dato que ya lo debemos saber. David fue ungido primeramente por Samuel cuando era un jovencito. Después fue ungido en Hebrón cuando solamente gobernó Judá. Ahora estaría siendo ungido para toda la nación. Lo que estamos viendo es que David desde muy joven empezó a aprender y a desarrollar su capacidad de liderazgo. Claro, fue desde jovencito un niño muy valiente, pero fue creciendo. Lo que estamos viendo aquí, mis amigos, es que muchas veces los líderes se queman cuando quieren brincar a un nivel al cual no están preparados, cuando por ambición quieren dirigir a lo que Dios no los ha llamado.
David fue preparado desde adolescente, fue preparado y fue creciendo con la bendición de Dios hasta que llegó a liderar los ejércitos. No era el rey, pero él lo llegó a liderar. Así que no comamos ansias en la vida. Dios, si tú quieres tener ahora 2 negocios, tienes que aprender a administrar bien uno. Cuando Dios te vea la capacidad, te va a abrir las puertas para poner 2 sucursales. Cuando te vea la capacidad, te va a abrir las puertas para hacer el doble de lo que tú haces. Pero muchas veces la gente come ansias y quiere hacer algo para lo cual no está entrenado. Y por supuesto, si tú crees en Dios, para lo cual Dios no te ha llamado. En tercer lugar, se le dice, Dios mismo ha dicho, tú apacentarás mi pueblo y tú serás el príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Sabes lo que dice el pueblo? Mira, es que no solamente nosotros te apoyamos, no solamente tienes capacidad, Dios quiere que tú lo seas. Tú has sido llamado como el pastor de este pueblo. Y mis amigos, ¿por qué se usa la palabra pastor? Bueno, porque en ese tiempo, en esas regiones, no solamente dentro del judaísmo y del pueblo de Dios, sino también fuera, se les llamaba pastores a los reyes, porque tenían una función no solamente de gobernar, sino de gobernar con amor, pastoreando, cuidando, guiando a ese pueblo. Entonces dice, no, pues es que no solamente nosotros te apoyamos, no solamente tienes capacidad, Dios quiere que tú lo hagas. Dios ha dicho que tú lo vas a hacer. Y mis amigos, esto es muy valioso, porque hay mucha gente que dice, es que yo tengo capacidad, yo lo voy a hacer. Pero es que no para todo lo que tenemos capacidad hemos sido llamados a hacerlo. No para todo en lo que pensamos que somos buenos tenemos que hacerlo. No. De hecho, ese es un punto de fracaso en la vida, porque sentimos que somos buenos para algo y lo queremos hacer cuando quizá ni es tiempo, cuando quizá no es momento, pero sobre todo cuando Dios no te ha llamado para hacer eso. Por eso es que muchas veces fracasamos en la vida y luego volvemos a Dios y decimos, Señor, ¿pero por qué me fue mal? ¿Pero por qué? Pues porque Dios no te llamó para hacerlo. Dios no quiere que te vayas por ese lado de la vida. Quizá puede ser bueno, pero te vas a perder de lo que realmente quiere Dios que tú hagas. Ese es el punto de la vida, que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, pero solamente una es la valiosa y tú te puedes perder en cosas buenas y dejar de hacer lo que realmente era importante. ¿Me explico? Y ese principio no solamente es bíblico, ese principio se ha hablado en el tema del liderazgo. Tú tienes que decirle no a cosas buenas para decirle sí a cosas realmente importantes. Entonces entonces el pueblo dice, es que no solamente te apoyamos, no solamente estás entrenado, sino que Dios quiere que tú lo seas. Y en tercer lugar, mis amigos, dice que David hizo un pacto. De nada servía que el pueblo quisiera, que tuviera la capacidad y que Dios mismo quisiera si David no quería hacerlo. Y ahí está el otro problema, que muchas veces nosotros no hacemos pacto. David dice, hizo pacto con el pueblo delante de Jehová. Yo quiero, dijo David. Dios quiere, el pueblo quiere, él tiene capacidad. Pero David quería. Y eso es lo que a veces a ti te falla. A veces tú tienes un problema con esto porque aunque todo debería ser así, tú no quieres o desconfías de ti. Y está bien desconfiar de uno y decir, bueno, Dios me va a ayudar, pero muchas veces decimos, no, yo no soy capaz, no lo voy a poder hacer. Y allí te quedas cuando todo dice que lo deberías hacer. Esta mañana es de compromiso. Esta mañana es de decir al Señor, Señor, yo también quiero. Yo también quiero hacer tu voluntad. Yo también quiero hacer esto. Esto es lo que quiero dejar en los pocos años de vida que tú me des. Quiero dejar esto. Y mis amigos, es que no solamente nos estamos refiriendo al servicio en la iglesia, nos referimos a un negocio, nos referimos a una empresa, nos referimos a todo lo que hacemos en la vida, porque todo lo que hacemos en la vida cuando amamos a Dios es para servirle a Él, para honrarlo, para glorificarlo. Así que no te quedes solamente con que todos quieren y tú no quieres. Tienes que convencerte, porque solamente una persona que está convencida y está decidida puede servirle bien a Dios. Cuando no está convencida, amigos, aunque todo mundo te eche porras, tú no vas a ir adelante. El versículo número 4 al 9 nos cuenta cómo David eligió la sede de su reino. Hebrón estaba más al sur.
y Hebrón estaba plenamente identificada como una ciudad de la tribu de Judá. Entonces él escogió una ciudad que no pertenecía a nadie, de hecho pertenecía a los jebuseos, una ciudad muy antigua que se llamaba ya Jerusalén o Jebús antes. Entonces David dice, esa va a ser mi sede, y la escoge y va a conquistar. Los jebuseos se sentían, de hecho tenían un fuerte, un fuerte, podríamos decir un castillo, un fuerte, que se llamaba Sión. Y allí David dijeron a David, ¿sabes qué? Tú no vas a poder conquistar esto, está muy difícil. Pero David tenía la bendición de Dios. De hecho dijo, a ver, generales, ejército, el primero que entre va a ser mi general. Y nuevamente Joab, aunque ya lo era, pero él no quiso perder su lugar y fue y entró y conquistaron a Sión. Ojo, acuérdate, Sión era el castillo, o vamos a decir la fortaleza o el fuerte. Lo que le rodeaba a Sión era la ciudad de Jerusalén. Y Sión se llegó a llamar la ciudad de David. Por eso es que son términos que se parecen, pero son un poquito diferentes. Cuando digan Sión, acuérdate, era el fuerte que conquistó David, que se llegó a llamar ciudad de David. Pero la ciudad de David o Sión estaba dentro de la ciudad de Jerusalén, que era más grande. Muy bien, el versículo 9 tienes que subrayarlo y tienes que aprenderlo porque dice que David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí está, esta es teología, esta es interpretación de la historia. Este es un punto donde el autor está diciendo, David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. No lo van a detener. David no se va a detener. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios. Está creciendo, se está haciendo poderoso, no por él mismo, no por su capacidad, no por el pueblo, porque Jehová está con él. Ahora pon tu nombre y di de hoy en adelante, pon tu nombre y di cada vez que se estaba haciendo más poderoso y más fuerte, porque el Señor de los ejércitos está contigo. Mis amigos, no pienses que vas a conquistar una nación o vas a conquistar una ciudad, pero con que pudiéramos conquistar y derrotar nuestros malos hábitos, derrotar nuestros defectos de carácter, no sé si tú te sentirías poderoso como David. Claro que sí. No necesitamos conquistar el mundo para ser felices, pero hay mucho en nosotros que puede ser derrotado. Del versículo 10 al versículo hasta el final, al versículo 47, se da una lista del equipo de David. Ojo, no solamente tiene al pueblo, no solamente tiene la preparación, no solamente tiene la bendición de Dios, tiene un gran equipo. Y mis amigos, la vida ha sido así. Los grandes imperios, las grandes naciones, y en este caso la gran misión de Dios, se ha construido con equipos, con gente incondicional, con gente leal, con gente comprometida, pero sobre todo con gente que ha sido desarrollada con el poder de Dios. Mira, tú lee la lista, ya lo hemos leído anteriormente en Samuel, y lo que nos vamos a dar cuenta, número 1, apréndete esto, o subráyalo o recuérdalo. Muchos de estos valientes, de veras extraordinarios valientes, ¿sabes? Fueron a David cuando David estaba huyendo y estaba en la cueva de Adulam, que por cierto, la cueva de Adulam no es solo una cueva, sino es una zona donde hay varias cuevas, pero se le llama la cueva de Adulam. Bueno, allí David estaba solo, y cuando estaba solo, se le allegaron, se le juntaron, dice Samuel, desempleados, endeudados, sin propósito de vida, gente, pues, que podrías decir, no tiene ningún beneficio. Bueno, muchos de esos endeudados, problemáticos, sin sentido de vida y sin propósito, se juntaron con David. Ahora, pasaron los años, ya no son los mismos. Ahora son poderosos, son valientes, son arriesgados, son personas que tienen un objetivo, levantar una nación. Y sabes que esa es una de las lecciones más valiosas de este capítulo. La gente sin propósito, la gente que que estaba endeudada, la gente que estaba llena de problemas, en la influencia de David, con la influencia de David, bajo la influencia de David, llegaron a ser guerreros poderosos. Sabes que David es uno de los hombres que más representa o es un tipo de Cristo Jesús.
Eso es lo que nosotros somos cuando llegamos a Cristo Jesús. Muchas veces llegamos endeudados, muchas veces llegamos sin un propósito de vida, muchas veces llegamos con problemas que ya no sabías más que huir solamente de esos problemas, pero bajo el liderazgo de Cristo Jesús, bajo la influencia de Cristo Jesús, nos convertimos en poderosos valientes, en poderosos guerreros por la gracia de Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial, que esta historia pueda encender nuestros corazones, inspirar nuestras vidas y pueda hacer que nosotros deseemos y anhelemos cumplir tus propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.